Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Espero que han estado muy bien de salud y echándole ganas. No nos queda otra. A estos días tuvimos una bendición de compartir nuestro ministerio con una iglesia. Precisamente hoy se terminó. Ah, bueno, para ustedes sería domingo, pero para nosotros es el viernes hoy. Muy bien, solamente quería saludarlos para que todos espero que todos estén bien. Y esta iglesia ha donado un poco de dinero para poder hacer nuestra este ah, trabajo y nuestro ministerio allá también, compartiendo el evangelio. Y quizás va a ser parte de para la escuelita que van a tener para poder dar los útiles escolares. Luego vamos a estar hablando ahí con Juana y con toda la iglesia sobre eso. Ya tenemos unas cajas listas que están en mi casa. Están ahí, pero necesitan mirarlo, necesitan mirar qué es lo que se necesita, organizarlo nuevamente y ver qué más vamos a hacer. ¿Ok? Pero ya eso sería entre estas semanas que vienen. Que Dios les bendiga a todos y me da gusto que nos podamos, ustedes me puedan ver. Yo no los puedo ver, pero yo sí, ustedes me pueden ver. Bueno, voy a compartir en esta mañana con ustedes unos versículos que ha estado el Señor trayéndome en mi corazón. Y es en Mateo 19, del 16, Mateo 19, del 16 al 30. Y estamos a estar hablando de Jesús conseja a un joven rico. ¿Okay? Es en Mateo 19, del 16 al 30. Todos sabemos que de esta historia un poco, ¿no? Quizás no, es la primera vez que lo escuchas. De un joven rico que se le acerca a Dios, que viene. Y en la palabra de Dios dice el joven rico, ¿ok? No cualquier persona era mencionada solamente porque es una persona rica. Oh, es una persona rica, la vamos a poner allí. No. Realmente significaba que ellos tenían mucho dinero, podían tener demasiadas cosas, eran autoridades de algo, eran líderes de algo. Y al parecer este joven era uno como tipo fariseos, era un joven que conocía, él no nomás era un rico, sino era un joven también, quizás le habían dejado los bienes de sus papás, entonces él tenía buen camino, tenía, tenía buenas cosas en su vida. Entonces, el punto es que a pesar de tanto, todavía él no se sentía lleno, no se sentía satisfecho el tener todo, el tener y hacer todo, porque nos da la historia de que él trató de ser, estaba tratando de ser todo lo necesario de lo que dice. Él conocía la Torah, él conocía todos los 10 mandamientos y él estaba tratando de seguir eso. Incluso Jesús le dice eso. Entonces, miramos allí como él quería, pero aún así, todo eso, él todavía no se sentía satisfecho. Como que había más algo que él tenía que hacer. Y por eso él mirando a Jesús, mirando lo que él tiene algo diferente de lo que yo no lo tengo, necesito preguntarle a él. Y le dice, buen maestro, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Una pregunta que todos nos deberíamos de preguntar a veces, en algún tiempo. Tú y yo quizás como creyentes en Jesucristo, ya sabemos que vamos a ir al cielo, pero para los que no, ellos tienen que preguntarse, se preguntan, ¿qué debo hacer para obtener salvación? ¿Qué debo hacer para ir al paraíso? ¿No? Y hay muchas personas que en este precisamente momento, así como ese, se hacen las preguntas y tú les das las respuestas, pero ellos en lugar de aceptar a Dios, empiezan a pensar, bueno, si yo me entrego a Dios, yo voy a tener que dejar esto, voy a tener que hacer esto, y yo no quiero cambiar esto, y no quiero dejar esto, mejor no, ahorita no, después tal vez. Entonces hay muchas personas así como esta persona, el joven rico, que tenía esas ganas y estaba tan cerquita, pero no, no alcanzó, no pudo pasar ese examen, no pudo pasar esa tentación. ¿Se acuerdan que estábamos hablando el domingo pasado de Jesús le tomó 3 tentaciones? Fue la tentación de dinero, bueno, no, de cosas, comida y de tirarse del templo de lo alto, ¿no? Eran tentaciones que Satanás le ofreció. En esta ocasión miramos al rico que él tenía bastante.
Y la tentación era de él para que no deshacerse de todas las cosas. Era tenerlo, acumularlo, tenerlo para sí mismo. Una seguridad para él mismo. ¿No? Y a veces, ¿cuántas veces nosotros Dios no nos ha dicho, ok, Rufino o el hermano tal, quiero que hagas esto? Y a veces es incómodo, a veces no quieres hacerlo, porque no es beneficio, no ganas nada, no estás ganando, no estás aprovechando tu vida, solamente estás perdiendo tu vida. Entonces muchas veces van a querer caerse en ese lado. Entonces yo quiero que en esta mañana quiero que ustedes recuerden y quiero que miren y observen cómo Jesús le dio la oportunidad para que él se acercara y siguiera a Jesús, pero él no quiso. ¿Okay? Muchas de las veces nosotros como cristianos quizás vamos a querer desviarnos de Dios, vamos a querer irnos por otro lado, ¿okay? El cual no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿cómo responderás si Jesús te preguntara lo mismo? Okay. Es una de las cosas que yo me pregunto. ¿Cómo respondería si Dios me preguntara esto? Okay. Ahora vamos a leerlo. Okay. Está en Mateo 19, del 16 en adelante. Y síganme ustedes. Okay. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y venda lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil para que un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo esto se asombraron de gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Permíteme. Entonces respondió Pedro y dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros que me habéis seguido también os entraréis sobre 12 tronos, para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado cosas, hermanos, hermanas, o padre o madre, o mujer o hija o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros los primeros. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos. Yo pido una bendición, Padre. Permite que nosotros podamos aprender algo de ti en este mensaje. Que Jesús vino y estaba queriendo mostrarnos también a hoy en este día, pero también en ese tiempo, Padre. Yo pido que también nos muestres, quita cualquier espíritu malo que se acerque, que quiere destruirnos, que quiere llevarnos a otros pensamientos, Padre, para que nosotros podamos entender tu palabra. Y todos te damos en tus manos, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces la pregunta fue, ya miraron la historia, la pregunta fue, ¿cómo responderías si Jesús te preguntara lo mismo? Okay. Todos nosotros tenemos un lado débil, el cual
nosotros necesitamos trabajar. ¿Okay? Todos nosotros tenemos un lugar donde es difícil de dejarlo. O es difícil que Dios trabaje. O es difícil dárselo a Dios. Y decir, ya no puedo, Dios, tómalo, tú hazlo porque yo no puedo hacerlo. Es difícil hacer eso. ¿Okay? En la iglesia hoy en día siempre encontrarás personas que dicen, no, pues yo estoy tratando de hacer todo lo que pueda para agradar a Dios. ¿Okay? Y eso es básicamente lo mismo que este joven. Él estaba tratando de hacer todo lo posible para agradar a Dios. Y en sí, eso es bueno, porque debería producir buenas obras. Pero, aquí el chavo estaba preguntando para salvación. Y no hay manera como poder tener salvación, solamente a través de Jesucristo, y ustedes lo saben. Y si nunca tú lo has hecho, este es tiempo para hacerlo. Entregarte a Jesucristo y decirle que sea tu Salvador y Señor. Y es momento de hacerlo. Entonces, aquí es la única manera, ¿ok? El rico quería hacerlo él solo. Él quería tomárselo él solo. Él quería hacer un trabajo para obtener salvación. No se puede ser, ¿ok? No se puede ser. Porque nosotros no vamos a poder. Este rico joven estaba haciendo los mandamientos al punto lo que quería hacer. Pero si se dan cuenta, él nomás tomó el parte de Jesús cuando le mencionó, los 10 mandamientos se parten en dos, uno para los humanos y otro para Dios, ¿ok? Y Jesucristo lo que le mencionó, todos los mandamientos que le mencionó era para los humanos, ¿ok? Amarás a tu prójimo, no adulterarás y todas esas cosas, todo el parte de los humanos, para aquí entre nosotros. Y él estaba tratando de hacerlo, ¿ok? Honrar a sus padres, no robar y ser justo, no levantar falso testimonio y todo eso, él lo estaba haciendo, pero le faltaba una cosa. Dios no le dijo, tienes que poner Dios primero en tu corazón, tú tienes que poner más que tus cosas. No, Dios quería interrogar su corazón, Dios quería darle en su corazón, en su alma. Le quería dar un gancho en el corazón, vamos a decir, porque el joven quería justificarse. El joven vino a Jesús y diciéndole, buen maestro, ¿qué debo hacer yo para obtener salvación? Yo he hecho todo. ¿Ok? ¿Cuántas veces nosotros no queremos hacer lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros queremos decir, yo soy una persona casi perfecta? De lo que yo era, ya no soy. Ahora yo estoy caminando mejor y yo soy mejor, pero aquellos no. ¿Ok? Y hay muchas cosas que aún nosotros todavía nos desviamos. ¿Ok? Así como este joven. Obviamente nosotros tenemos salvación, pero todavía podemos tomar una mala dirección y no obedecer a Dios y no seguir a Dios, ¿ok? Aquí el joven no quiso escuchar lo que Jesús le dijo. Ves y venda todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque eran muy grandes sus posiciones. Él tenía mucho dinero, era difícil deshacerse. Entonces, ¿qué lo quiere decir? Que donde estaba su corazón, allí estaba su tesoro. Como en un versículo Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y entonces eso es muy importante, porque aquí el joven tenía su corazón en su tesoro, en el dinero, en la economía, en las cosas de este mundo. Y era muy difícil de dejarlo, muy difícil de ponerlo a un lado y decir, mejor me voy triste y no obedecer a Dios, ¿ok? Hermanos, si has caído en esa tentación o si estás en esa línea de quizás de riquezas y tú dices, yo pienso en hacerme rico y solamente estás pensando en eso, estás yéndote igual que él, ¿ok? No importa que eres un cristiano, podrías caer en esa tentación, ¿ok? Sí, necesitamos el dinero, necesitamos trabajar, porque si no trabajamos no comemos, y necesitas dinero para poder pagar, para poder comprar, ¿ok? Pero no tiene que ser un ídolo el trabajo. El trabajo no se tiene que ser, o las cosas de este mundo no se tiene que ser un ídolo. Deberíamos de poner primero Dios y después como seculares podría ser el trabajo y todo lo demás, ¿ok? Pero Dios viene primero. Podría ser tu relación con tu pareja, con tus hijos. Quizás tú dices, yo prefiero pasar tiempo más con mis hijos y con mi esposa de que con Dios, ¿ok? Y eso podría ser lastimar tu relación con Dios. Entonces aquí el joven, él quería hacer algo, ¿ok? Todo buen cristiano o cualquier persona siempre quiere hacer obras. ¿Para qué? Para agradar a Dios.
Y eso no dice en Jeremías, no me acuerdo dónde, pero dice que nosotros, nuestras obras son como trapos sucios ofrecidos a Dios. O sea, ni siquiera nuestras buenas obras que podamos hacer, que decimos buenas obras, son muy agradables a Dios. ¿Ok? Luego también otro versículo donde dice que todo lo bueno que nosotros queremos hacer viene y proviene de Dios. Él es el que nos pone entre un corazón de dar, de poner tiempo, de hacer algo. ¿Ok? Entonces toda buena obra que sale de aquí, ni siquiera produce de nosotros, de nuestro corazón. Es del Espíritu Santo que vive dentro y lo produce en hacerlo. ¿Ok? Entonces, hermanos, en estos versículos lo dice también en Marcos y en Lucas. También lo dicen diferente. En Marcos te explica unas cosas diferentes. Como dice, el rico viene y se arrodilla, corriendo. Él corriendo a Jesucristo se arrodilla. Este rico quizás quería hacerse, a pesar de que tenía dinero. No sé si tú te has puesto a ver o si has visto alguna persona que, como dijo mi hermano Carmelo, de garganta gruesa, quiere decir que de dinero. No sé si has visto a un rico que se arrodilla delante de otra persona. Normalmente no sucede. Los ricos están en su propia onda y no quieren ser molestados y no quieren ponerse más abajo. Bueno, aquí el rico, él estaba poniendo abajo. Él quería venirse delante de Jesucristo corriendo y se arrodilló. Así es lo que dice en Marcos 10:7. Es lo que estaba diciendo. Que él llegó y se arrodilló. Y le pidió y le dice, ¿qué debo hacer? ¿Ok? Quizás tú y yo de vez en cuando nos preguntamos, Señor, ¿qué debo hacer para agradarte? ¿Qué debo hacer para poderte hacerte feliz? ¿No? Y esas son buenas preguntas. Pero a veces, la mayoría de veces, lo que Dios nos va a responder, no lo vamos a querer hacer. Tengan mucho cuidado. No digo que no le pidan, no le digo que no lo hagan, porque deberíamos de hacerlo, deberíamos de buscar a Dios, pero normalmente es contra nuestra carne, lo que es el espíritu y la carne no se quieren mezclar, ¿ok? Entonces es bien difícil, a veces la carne quiere pelear con el espíritu y no quiere que el espíritu trabaje en nuestra carne, ¿ok? Por temor, por diferentes circunstancias que a veces tenemos en nuestras vidas, pero Dios quiere que nosotros vivamos en espíritu, no en la carne. ¿Okay? Entonces Él quiere que nosotros vayamos a Él constantemente y la pidamos a Él guía de cómo guiar nuestros hijos, de cómo administrar nuestro dinero, de cómo hacer con nuestro trabajo, porque todo eso hace buen parte de nuestra vida. Que todo esto, y siempre les ha dicho, todo lo que hagamos es parte de nuestra vida y le vamos a rendir cuentas a Dios algún tiempo. ¿Okay? Si estás siendo buen padre, si estás haciendo buena madre, si estás disciplinando a tus hijos como debe de ser, si estás trabajando, dónde inviertes todo tu tiempo, tu dinero. Todo esto es importante, hermanos. ¿Ok? Entonces este rico quería solamente una respuesta y ya estar tranquilo. ¿Okay? Pero aquí Jesús le dice, fíjense lo que dice aquí en el 18, y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús les dijo, bueno, aquí les dice los 10 mandamientos, y el 19 dice, honra a tu padre y a tu madre, le vuelvo a mencionar, el 20, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? 21, Jesús, aquí va el choque, ¿no? El 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. El punto aquí, que sus riquezas eran tan grandes y era muy difícil para que lo deje, ¿ok? Y le dice, venda todo y ven y sígueme. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho, haz esto, hermano? O hijo, haz esto, pero tú por temor no lo hiciste. Por temor no quisiste hacerlo. Por temor, porque quizás pensaste que no ibas a poder. Bueno, no eres tú el que lo iba a hacer. Lo iba a hacer Dios por medio de ti. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros no queremos. Y cuando dice, ven y sígame. ¿Ok? Igual va con en el siguiente versículo donde dice, a ver, espérame ahorita.
en Marcos, perdón, en Marcos dice, permíteme, a ver. Creo que en Marcos o en Lucas es donde está diciendo, dice, el que no viene y levanta su cruz y me sigue, no es, ah, no puede ser mi hijo, más que nada. No puede ser de mi parte. El que no viene y levanta su cruz, no puede ser de parte de mí. ¿Okay? Es bien importante, hermanos. Tú y yo, nosotros hemos aceptado a Cristo, pero hay una gran responsabilidad, gran responsabilidad de levantar nuestra cruz todos los días y seguir a Dios. ¿Okay? Levantarlo, y eso quiere decir muerte para mi carne y vivir en espíritu y vivir más como Jesucristo, demostrando al mundo, demostrando a otras personas, a otras familias, ¿ok? Vivir más en el espíritu, ¿ok? Aquí el joven no quiso hacer eso porque era muy grande, muy difícil de dejar. Mi pregunta es, hermanos, si yo les digo, hermanos, ustedes quiero que se preparen. En este año que viene, en el año 2027, vamos a ir a un viaje misionero, y quiero que se propongan a ahorrar dinero para tal día. Tienen que tener tanto dinero para poder hacer este viaje misionero. Tienen que invertir, trabajar y ahorrar, el cual ya se los dije hace unos días, hace unas semanas les dije que vamos a tener un viaje misionero. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a poner ese tiempo, ese dinero a un lado para servir a Dios en estas personas? ¿Estás dispuesto? Aquí Jesús le dice, pon todo por mí. Dice, ven y busca el reino de Dios primero, y su justicia irá haciendo algo y será añadida. ¿Okay? Entonces hay muchas maneras como Dios nos habla. ¿Okay? Y el joven, el 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posiciones. ¿Okay? El joven sí tenía, pero era muy difícil de dejarlo. Hermanos, quizás tú no eres tan rico, quizás no tienes demasiado como este rico, quizás no tenemos, quizás no queremos, no tenemos tanto, y tú dices, bueno, pues yo no tengo mucho, ese no es para mí, ese pasaje no es para mí. Ese pasaje es más para los vecinos que sí tienen dinero y no quieren seguir a Dios. Bueno, yo te voy a decir, hermano, todos aquí tenemos algo que nosotros batallamos, y Dios quiere que nosotros dejemos a Él. Y Dios quiere que nosotros le dejamos todo a Él en sus hombros para que Él pueda cargar, para que Él pueda llevar esto. ¿Okay? Entonces, vamos a leer el siguiente. Y luego dice... Aquí luego nos dice también en el 23, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto, o que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Okay? Hermanos, ustedes ya conocen la aguja, no es el hoyo, no es una aguja y un papel y ahí está el hoyito y ahí se va a meter. No, ¿se acuerdan que les había dicho que la aguja en esos tiempos, en esas costumbres, era como más chiquito? Era un lugar donde quizás un ganado podía pasar bien, pero un camello iba a ser un poco más difícil, y tenía que el camello quitarse todas las cargas, todas las cosas para poder pasar bien, y casi hincándose podía pasar, pero sí pasaba. ¿Okay? Sí lo podían poder pasar. Esta le llaman como aguja, una puerta más angosta. ¿Okay? Entonces, pero no sé si notaron, tenía que quitarse todo completamente para poder pasar por allí. Okay. Entonces eso realmente Jesús aquí está diciendo, tú no puedes entrar a los cielos con todas tus cosas. No dejes que las cosas de este mundo te jalen o te detengan para hacer la voluntad de Dios. No dejes que estas cosas que Satanás nos va a traer en nuestros ojos, queriendo que nosotros caigamos en esas tentaciones. Así como Jesús le tentó, de la misma manera Él va a traer a nosotros para que nosotros caigamos en esas tentaciones. Y hermanos, tú y yo he caído, quizás ustedes también han caído. Yo he caído en esas tentaciones y no es bueno, porque normalmente cuando tú caes en una tentación de Satanás,
siempre hay consecuencias. Y vas a tener consecuencias y vas a sufrir. No nomás tú, con tu familia también. Entonces, hermanos, no tener que mirar. Tener que leer la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Si realmente quiere que nosotros sigamos a Dios, ¿cómo quiere Él que nosotros sigamos a Dios? Hay muchas maneras, quizás, de cómo servir a Dios, cómo poner a Dios. Por una de las cosas, quiero que te preguntas, yo soy tu Dios. eh, Dios quiere que Él sea el único en nuestra vida. ¿Ok? Él quiere que sea único. Ahora, te pregunto, ¿Dios es la única persona en tu vida? ¿Realmente? Él es primero, más que sobre todas las cosas, más que ninguna otra cosa. ¿Dios es primero? Segunda pregunta es, ah, pon Él primero. ¿Ok? Todo lo demás viene como segunda opción después de mí. ¿Ok? Entonces, todo lo demás es como segunda opción. No es como eso es el primero. ¿Ok? Tenemos que poner a Dios primero en todo. ¿Ok? Tiene que ser Dios primero en nuestras vidas. Tenemos que poner todas las cosas como en segunda opción. ¿Ok? Para poder servirle a Él. ¿Ok? Entonces es bien difícil a veces entender eso y a veces no queremos nosotros a obedecer a Dios. Pero ¿cómo podemos obedecer? Es a través de la palabra, leyendo, viendo qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándose Jesús les dijo, para nosotros esto es imposible, mas para Dios es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se asiente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus. Y aquí va un versículo que quiero que lo miren bien. Dice, y cualquiera que haya dejado esas cosas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer e hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Una de las cosas que le estaba diciendo aquí dice, quizás va a haber tiempo donde tú vas a tener que separarte de tu familia por la causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás va a haber un tiempo donde tú vas a ir a otro lugar, donde nuestro Dios quiere que tú le sirvas, donde Él quiere que tú vayas. ¿Ok? Vas a dejar, y este versículo nos dice muy bien, dice que aquí recibirás 100 veces más. Quizás no es dinero, quizás no como nosotros pensamos o en el mundo nos los pinta, pero muchas cosas Dios te pondrá en el camino. Estando yo en el camino de misioneros, nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios y nunca sabes qué es lo que viene siguiente. Eso es lo hermoso, vivir en lo que no sabes. ¿A dónde vas? ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿Qué tipo de gente quiere que tú administres? ¿Qué tipo de gente quiere que tú ayudes? ¿Qué tipo de gente Él te va a poner para que te ayuden también? ¿Okay? Entonces, estando en esa posición, a veces aquí yo he visto muchas personas que son como mis hermanos, hermanas, padres, madres, abuelos. He tenido hijos y también tierras por temporal. ¿Ok? Dios nos ha dado mucho, mucho, mucho. Dios nos ha mantenido en todo este tiempo y lo sigue haciendo. ¿Okay? El estar en su voluntario a veces sí es difícil, pero es muy hermoso porque nunca vas a saber dónde te va a llevar. Y a veces tú piensas en tu propia voluntad. Eso es muy grande para pensar y solamente pensar y decir esto es mucho dinero. Pero el Señor siempre está obrando de una manera sobrenatural. ¿Okay? Cuando tú tratas de seguir a Dios
bien tratando de obedecerlo a Él, Él te mostrará cosas sobrenatural que a veces la gente nunca ha visto. ¿Ok? Yo pido oraciones que no nomás a mí me ha enseñado, pero a ustedes también. Quizás un tiempo para ustedes, para que se acerquen más a Dios, para que sigan más a Él. ¿Ok? No seamos como este joven que tuvo miedo. Que Dios les bendiga. Amén.